Bueno, Julio, ya estamos de regreso. Tú sabes que nosotros hemos comentado por arribita la locución del Sí. presidente de la República en el día de ayer, quizá con la pasión propia de nuestras circunstancias y de nuestra ubicación dentro del sistema social de la República Dominicana. Sin embargo, la parte económica que siempre hay que profundizar, yo voy a tener que coger los cursitos del Banco Central cuando me inviten, o Sí, decirle, porque es un tema de mucho cuidado y sí, es un cualquier cosa puede tema significar una cosa y tú entender y otra. tú entender otra, Sin exacto. embargo, nosotros tenemos un experto en la familia del grupo de medios Telemicro, que es Julio Enrique Caminero, que vamos a hablar con él sobre estas medidas económicas, sobre lo que puede afectar y cuál será el futuro de la República Dominicana luego que Dios no permita salir de este COVID-19. Buenos días, Julio Enrique. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a ustedes por invitarme a participar en Despierta RD por primera vez. Así Ah, es. Primera vez, Esperemos que sea la primera de no, esta es la muchas. primera de muchas porque usted sabe lo que no estamos jugando y lo que viene. tan cerquita que estamos. Sí, don Julio, en el día de ayer, después de la locución del presidente, usted estuvo en la transmisión que hizo el grupo de medios Telemicro para analizar los pros y contras de esta alocución. Sin embargo, comentábamos Julio y yo que no es fácil adentrarnos en la parte económica de este discurso, sobre todo cuando se hablan de 32.000 millones para alimentos y empleos y supuestamente la República Dominicana no aguanta un préstamo más y no sé si fue que nosotros en algún momento nos perdimos, pero ¿de dónde va a salir de dónde va a salir ese dinero? ¿De un préstamo o de una reserva que tenga la República Bueno, Dominicana? en la parte fiscal, en la parte de los recursos, como dijo el presidente de la República, ¿de dónde van a salir los recursos? Me van a preguntar. Entonces, él le explicó. 14.000 millones de pesos del IDOPRIL, que son de las reservas técnicas del IDOPRIL, del Instituto Dominicano de Protección y Prevención de Riesgos Laborales, van a ser utilizados para esta emergencia nacional. De esos 14.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos van al Ministerio de Salud Pública y 12.000 millones de pesos van a ser utilizados para este programa que anunció el presidente de la República, Quédate en tu casa, lo que tiene que ver con dar un alivio a los empleados del sector formal de la economía, de darle a las empresas hasta 8.500 pesos por trabajador, hasta un límite de un 70% del salario o de la nómina, con la condición de que estos se queden en sus casas. Ese programa va a impactar, entendemos nosotros, fundamentalmente a las empresas del sector turismo y a las empresas de zona franca. El turismo está prácticamente en estos momentos en cero, no sabemos por cuántos meses será, esperemos que sea por 2 o 3 meses solamente, pero del sector turismo dependen empleos directos 186.000 trabajadores, de acuerdo con la última encuesta laboral que realizó el Banco Central de la República Dominicana, y de zonas francas tiene empleados unos 168.000 empleados de manera directa. Entonces, dice el presidente de Aduzona, de que el 80% de las empresas de zona franca han suspendido su labor, solamente están funcionando las empresas que trabajan con la producción de equipos médicos. Entonces, evidentemente, de que el salario, que de hecho la población se queja de que no le alcanza para cubrir el costo de la canasta básica, imagínese que usted lo suspenda, los mande a su casa sin recibir ningún recurso. La ley, el Código de Trabajo permite a las empresas en condiciones de emergencia como esta que manda el trabajador sin darle su prestación. Lo que se está procurando es que no se vaya a la casa sin un centavo, porque sería de hecho mandarlo a morir de hambre. En lo que tiene que ver con el mercado informal, bueno, pues muchos de los empleos del sector informal de la economía se van a ver impactados por este incremento de la ayuda social, de la tarjeta Solidaridad, durante este periodo del 1 de abril al 31 de mayo, que se está incrementando la tarjeta de 1.500 a 5.000 pesos, es decir, se le están aumentando 3.500 pesos, y más de 360.000 familias van a recibir esa ayuda de esa señora que se comunicó contigo, Ana Mercy, preguntándote qué va a pasar con el caso de ella, que tiene su padre con un ACV. Tiene a su esposo con un Entonces, en esos ACV. casos especiales, el presidente de la República dijo de que van a recibir, en vez de 5.000, 7.000 pesos durante estos 2 meses que va a durar la crisis.
aparte de esos 12.000 millones de pesos que van a alimentar ese programa, quédate en casa, entonces el presidente de la República dijo que va a procurar 300 millones de dólares, 150 millones de dólares en préstamos del Banco Mundial, estos son unos 8.000 millones de pesos, y la diferencia, 12.000 millones de pesos para completar esos 32.000 millones de pesos, va a ser un préstamo que le va a hacer el Banco Central al gobierno central. Y muchos economistas, mucha gente me llamó anoche para decirme, ¿el Banco Central puede hacer este tipo de situación? Sí, en situación de emergencia, la ley monetaria y financiera 18302 prevé que con la aprobación de las 2/3 partes de los miembros de la Junta Monetaria se podrá financiar al gobierno siempre y cuando el gobierno esté buscando recursos fuera en financiamiento y no lo haya podido conseguir. Precisamente ahí me quería referir, ¿qué tanto se puede extender este programa? Porque estamos hablando de que se va a crear un fondo para repartir ese dinero y que se van a buscar préstamos, pero ¿vamos a soportar este programa a nivel de préstamos si se extiende un poco más esta medida? No, si la situación de la crisis sanitaria se complica, entonces habrá que buscar medidas adicionales. Estos recursos apenas van a alcanzar para eso. Estamos hablando de que tú vas a financiar el 70% de la nómina del sector formal de la economía de aquellas empresas que cierren como consecuencia del coronavirus. Precisamente en el día de ayer decía el ministro de Trabajo de que unas 1.424 empresas le comunicaron la suspensión de sus operaciones y eso iba a impactar en unos 26.594 trabajadores. Si estos recursos, 32.000 millones de pesos, es para estos 2 meses. Y fíjate que el presidente habla de que el plan Quédate en Casa comprende del 1 de abril al 31 de mayo. Si sobrepasamos esa fecha, habrá que buscar más recursos en unos momentos de que esta situación nos ha agarrado a nosotros en una situación fiscal que no es la mejor, pero tampoco es el momento para preocuparnos ni por el límite de la deuda ni por el límite del déficit, sino que hay que salvar vidas, hay que llevar salud al pueblo dominicano y después, como se dice popularmente hablando, ahora lo llevamos eso al terreno económico, después hablamos o después nos sentamos cómo vamos a afrontar la parte financiera, el costo que significa esto para los dominicanos y para el gobierno. Entonces no se descarta que se tomen más préstamos en un futuro por esta misma situación. Eso no se Claro, puede descartar. claro, porque este plan es solamente por 2 meses. En el presupuesto general de la Nación hay previsto un préstamo de 300 millones de dólares con el Banco Mundial precisamente para cuestiones de desastres naturales. Bueno, ahora estamos tomando solamente 150. Si la situación se complica, habrá que buscar 150 más, solamente con cargo a eso, porque lo que ocurre es que ahora mismo tú necesitas recursos de rápido desembolso. Esa es la explicación eso que es yo como le busco. donde un prestamito de lo del 20, que Sí, tú lo eso es llamas rápido. El módico 20. Al módico 20 Por y al eso que módico 30 años. yo interpreto que por eso lo de los fondos del Banco Central, que esos están ahí. Están ahí, entonces tú necesitas dinero fresco porque después podemos acudir a la ventanilla del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene una ventanilla de 50.000 millones de dólares para asistir a los países que se vean más seriamente afectados por el coronavirus. Y el propio Banco Mundial tiene otra ventanilla de 12.000 millones de dólares a la que podemos recurrir después, pero también se podrá recurrir al Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a ver cómo... Julio Enrique, muy lindo todo ese tipo de cosas, pero vamos a la realidad. Podemos recurrir a mucha gente, pero Hay mucha gente y cuando tengamos que pagar. Sí, porque uno puede recurrir a mucha gente, lo difícil es cuando tú tienes que llegue el 30. No. Entonces, la preocupación del dominicano, en sentido general, es salir de esta crisis, Claro. que está programada hasta el 31 de mayo, según lo que dijo el presidente en el día de ayer. Pero el 17 de mayo hay elecciones. Así es, esa es otra parte del problema. Y de mayo a agosto hay cambio de gobierno, porque viene, ¿cómo vamos a hacer con todos esos cuartos que uno debe y con todo ese problema? ¿Cómo se va a hacer? Lo primero que tenemos ahora el 24 de abril, la juramentación de los ganadores. De los alcaldes electos. Que está en veremos. Claro. Sí, pero a menos que se haga vía Skype. que se haga digital, pero también mira, cuando tú paralizas las actividades económicas de un país, ahora mismo tenemos el reflejo de Estados Unidos. Donald Trump está bastante preocupado. Él dijo que en 3 semanas él va a quitar eso. Fíjate que él dice que va a abrir porque él dice eso es paralizar
Ese país, tú estás hablando de un país donde la economía informal no tiene el tamaño. Yo vi una calle de Nueva York ayer y yo me quedé en shock. O sea, no tiene la ponderación que tiene el caso de la economía dominicana. Aquí estamos hablando de que 6 de cada 10 empleados son informales, es decir, que tienen que salir todos los días a procurar el sustento económico de ese día. Evidentemente que es una situación bastante difícil, por eso este discurso del presidente, estas disposiciones, mira, son plausibles, independientemente que te va a coincidir en medio de un proceso electoral que alguien podrá y que podremos invocar de que hay cierto nivel de politiquería, de que puede haber populismo, pero lo cierto es que tú tienes 2.8 de dominicanos que son empleados informales que hoy día, ya a 7 días del toque de queda, no tienen un chele. Y a partir de abril que le va a llegar esta ayuda. Todavía tú te puedes preguntar, de ahora del día 26 al 1 de abril, ¿qué comemos? ¿Cómo la pasamos? Caminero, ¿cuánto estaría comprometiendo la República Dominicana de su presupuesto con estas deudas y con estos posibles préstamos que se tomen luego de la fecha, digamos, de la fecha... ¿Del 31 de mayo? Exacto, del 31 de mayo. Mira, ¿Cuánto estaríamos comprometiendo? Ese es un cálculo que todavía nadie lo ha hecho, porque ahora en este pico de la crisis sanitaria, cuando venga la parte curativa, entonces es que tú vas a empezar a cuantificar entonces el costo de la curación, o sea, el costo de tú darle salud al que ya contrajo el virus, que tú lo vas a ver entre esta semana y la que viene. Pero ahora mismo tú puedes identificar un monto, que ese monto es de esos 32.000 millones de pesos, que es parte del presupuesto que habrá que tomar de otros capítulos de gastos del presupuesto general de la nación, y ya tú estás hablando de 12.000 millones en crédito al Banco Central que habrá que pagarle, y tú estás hablando de 8.000 millones de pesos, por otro lado, que son 150 millones de dólares del Banco Mundial, que ya te suman 20.000, eso es deuda, en este caso una parte interna y una parte externa en que se incrementa. Habíamos contemplado en el presupuesto general de la nación 246.000 millones de pesos en deuda para este año. Ya ese monto podría superarse como consecuencia de esto. El déficit que se había estimado en 110.000 millones de pesos va a ser mucho mayor. El presupuesto en salud, que es de unos 92.000 millones de pesos, tú sabes que tendrá que ser mucho mayor. Estamos en la fase como de enfrentar el problema del día a día, y no tenemos ahora mismo un cálculo de cuánto va a costar la intervención del gobierno para curar este tema, para enfrentar este tema del coronavirus. Es decir, que el 2021 podría ser un año malo económicamente para el país por esta situación y todos estos préstamos. El 2021, ¿no? Este año. Desde ahora. Desde ahora. Porque este año vino dañado, Julio Alberto, este año vino dañado. Queremos que nos devuelvan el 2019. Claro, este año vino dañado porque recuerda que el coronavirus arranca a finales del año pasado en China. Y llegó aquí. Ya, fíjate, hay una teoría de la conspiración, que una de las vertientes dice de que Donald Trump, para que el coronavirus le hiciera daño a China, no actuó a tiempo, sino que vino a hablar hace como 3 semanas, cuando ya el coronavirus, dado la interconexión del mundo, abate a Italia primero, continúa con España, arranca a los países de la región y penetra a propio Estados Unidos, y cuando penetra allá, entonces fíjense, para este mes de marzo, se está estimando que las solicitudes de ayuda por desempleo en los Estados Unidos pudiesen llegar a 3 millones. Eso es un dato histórico. Por eso que el hombre quiere abrir. Sí, no, entonces, cuando yo vi que ese hombre dijo ayer, en 3 semanas voy a abrir, yo dije, y cuando en Estados Unidos estornuda, nosotros tenemos neumonía. Claro, eso es así. Si la economía de Estados Unidos cae un 1% su crecimiento, la dominicana cae 1.6%, porque hay una interconexión con nosotros y viceversa. Sí, pero Julio Alberto, cuando ella aumenta, nosotros aumentamos. Esa preocupación es que, porque ahora nosotros tenemos preocupación
por la situación sanitaria de la República Dominicana, preocupación por la situación económica que tienen que tenemos muchos Sí, dominicanos. señor. Pero el futuro de la República Dominicana, después de haber tenido unos años de estabilidad económica Y de crecimiento y de más de del 5% crecimiento más del económico. 5% y ser los diferentes en toda la región, entonces el 2020 con todo lo que trae, lo que va a dejar al gobierno que venga, sin importar el partido, el candidato de lo que sea, es una situación económica crítica y difícil para la Que va a República tener que Dominicana. amarrarse los pantalones el gobierno que venga para poder enfrentarla, porque no estamos hablando de un caramelito. Entonces, Caminero, ya volviendo al tema de aquí, del patio, como dicen, me gustaría saber, porque yo siento que el presidente tomó decisiones inclinado más en el sector, digamos, más de clase baja, Más vulnerable. más vulnerable del país, pero dejó de lado el sector clase media. Entonces, ¿qué le parece a usted estas medidas anunciadas y cómo van a afectar o qué se puede hacer o qué se debe hacer para, digamos, mermar el efecto negativo que tenga en la clase media esta situación? Mira, de las medidas que se tomaron la semana pasada, en el orden monetario y bancario, y la que se tomaron ayer, contribuyen a aligerar un poco la carga del sector de clase media y lo que tiene que ver por la vía del crédito. Recuerda que se liberaron la semana pasada también 32.000 millones de pesos, se bajaron las tasas de interés y la tasa de política monetaria y aparte de eso, se tomó la decisión de que los bancos congelen la calidad de la cartera de todos sus prestatarios al nivel en que estaban y le ordenó, usted podrá renegociar los préstamos de sus clientes sin degradar la calidad, sin degradar la calificación de ese cliente. Eso quiere decir que usted va a renegociar, usted ahora le va a bajar la tasa de interés porque el nuevo crédito va a ser con una tasa menor y no le va a degradar la calidad de la cartera, porque cuando el banco tiene que degradar tu calidad de prestatario, es decir, pasarte de clase B a clase C, para el banco es un costo y te lo carga a ti en la tasa o en las condiciones o te restringe las condiciones. Entonces, esa medida va orientada a ese tipo de personas de clase media. En el día de ayer, el presidente anunció que acordó con el Banco Reservas bajar la tasa de interés de las tarjetas de crédito de un 5 a 1% durante los próximos 3 meses y también pidió a la banca que imite esta decisión del Banco de Reserva, pero aparte de eso, se adoptó de suspender el cobro de las cuotas durante 3 meses. Entonces la banca está corriendo 3 meses hacia adelante los créditos, y tú sabes que los consumidores de tarjetas de crédito y los prestatarios que tenemos crédito de consumo, préstamos de vivienda, préstamos de vehículos y préstamos personales, somos prácticamente nosotros, entonces nos puede ayudar por ahí. Está bien, pero Pero hay un cuando, detalle. yo entré a mi banco, ahora en lo que hablaba Caminero, yo entré a ver si ya yo tenía todas estas políticas aplicadas, porque no he recibido un correo. Yo no sé si tú has recibido un No, mensajito que te nada. diga, como yo no he Pero, recibido un oye, correo. pero no la brigandina, eso hay que Espérate. entrar a un sistema automatizado. Sí, pero yo quiero tener esa tranquilidad porque yo tengo una presión por una situación sanitaria que tiene mi país, que me ha quitado muchas, quizás me ha llevado a un sistema de organización diferente. Tú quieres por lo menos recibir esa notificación Claro, para que la clase media, que era lo que comentábamos al inicio del programa, que es la que sustenta esta economía, no esté... no se sienta presionada, no se sienta agobiada. Entonces todavía nosotros no tenemos esa oportunidad de ver esos cambios. Pero Cuando el Porque cliente es a va... partir del 1 de abril, yo me imagino de que las notificaciones nos estarán llegando, porque yo también tengo tarjetas de crédito y espero que me llegue la notificación. Sí, yo por Los suerte préstamos hipotecarios, eso es lo único que estamos Pero, esperando. yo tengo una tarjeta del precisamente- Banco Reserva, esa yo sé que me llegará porque ya el Banco Reserva Ya lo adoptó la anunció. decisión. Pero A los otros precisamente- bancos le están diciendo que imite, entonces yo espero que el otro banco entonces me notifique. Estamos bajando la tasa durante 2 Hay un meses, durante detalle. 3, de 5 a un 1, Porque que es un alivio. mucha gente espera estabilizarse Ahí voy. Hay un detalle, escúchame. en este proceso. Hay un detalle, Caminero, que me preocupa, intuyo, es una intuición mía y espero estar equivocado. Estas medidas anunciadas para la clase media están orientadas a que el que se vea en la necesidad o sienta que tenga la necesidad
se mete en un préstamo para cualquier cosa que tenga que resolver. Sin embargo, hablamos de que esta situación ha afectado tanto que el propio Banco Mundial y el propio Fondo Monetario Internacional han dicho ya que esto podría traer una recesión económica mucho peor a la del 2008 con el sector financiero en los Estados Unidos. Además de esto, tenemos que esperar los efectos adversos que tenga esta situación a nivel nacional. Podemos ver también incluso de que cuando pase todo esto, algunas empresas tengan que cesar los contratos de sus empleados y nosotros entonces con los préstamos arriba y los bancos van a normalizar su tasa ya después de que todo esto pase. Entonces no sería a la larga un trago amargo para el de la clase media que se meten estos préstamos que están haciendo tan fácil o están poniendo tan fácil el gobierno y los bancos. Mira, yo quisiera así, pensando cuando te oigo hablar, hacer una pequeña clasificación de lo que se llama la clase media. Tú tienes una clase media, vamos a decirlo de esta manera, de altos ejecutivos de empresas privadas y de grandes corporaciones, que eso no van a tener problemas, eso continúan con sus salarios, a menos que dentro de las empresas tengan que hacer cierto nivel de saneamiento, de reestructuración para mejorar su situación financiera. Eso no enfrentan problemas, eso reciben su salario. Por eso es que la renegociación de los créditos debe ser según cada caso, porque el alto ejecutivo que tiene un préstamo no tiene problema para continuar pagando, porque él no va a ser afectado por el coronavirus. Lo que me preocupa, como a ti, es el tema de los trabajadores por cuenta propia, de los pequeños empresarios por cuenta propia, de los que famosos son emprendedores. clase media, que eso no sé cómo Que tú viven lo de vas lío a... en lío. Yo no sé cómo que tú lo vas a incluir en estos paquetes, porque ¿qué es lo que tú haces? Cuando tú tienes identificado, se hacía la pregunta ahorita, Ana María, si tú tienes identificado la cantidad de hoteles y los tienes clasificados, ¿verdad? Tú tienes los polos turísticos donde están concentrados y los que han cerrado y la cantidad de empleados que están tirando para la calle. Tú tienes las empresas de zona franca ubicadas en unos puntos geográficos específicos y están organizados y tú vas a hablar con ellos. Pero hay muchos trabajadores, mucha clase media que son trabajadores por cuenta propia, qué sé yo, que tienen su consultorio médico, que tienen su consultorio legal. Que son dentistas, que son... Todas esas tiendas de venta de equipos informáticos, esas están cerradas. Lo mismo que venden celulares. Los que venden celulares, por eso te digo, entonces, ¿cómo dentro de este paquete, cómo que tú lo vas a incluir? Fíjate, mencionaste el caso de Estados Unidos, dentro de ese paquete que se pusieron de acuerdo ayer, demócratas y republicanos en Estados Unidos para aprobar un paquete de estímulo fiscal de $2 billones. ¿Tú sabes quiénes se incluyen para darle asistencia, para darle alivio dentro de estas circunstancias? A los que trabajan Uber. Eso quiere decir que se lo meten a ellos, los taxistas están incluidos. Ahora, ¿cómo tú aquí incluyes los taxistas y los que trabajan por Uber? O sea, cuando aquí, de la economía colaborativa. Entonces, el caso más visible es Uber. Cuando aquí hay empresas de taxis de mucho tiempo que son rentables, pero hay una informalidad en el taxista que usted lo encuentra afuera de los centros médicos, fuera de los restaurantes, fuera de las plazas comerciales. O sea, nosotros tenemos una informalidad muy grande y a mí me preocupan los emprendedores. ¿Y por qué digo que me preocupan los emprendedores? Porque el propio gobierno, el propio Estado se ha empeñado en ayudarnos a que nos independicemos y a que esas ideas que fluyen en nuestra cabeza le pasa a los nuevos profesionales. Fíjense que no son muchachos tradicionales, son muchachos que tienen sus oficinas en su casa, trabajan a distancia. Esa formación de ahora que nos han llevado y esas facilidades, ¿cómo van a hacer esos emprendedores que hacen el papel de Boss Bunny? Batean, corren la base, hacen out y hacen carrera. ¿Cómo van? No se rían, ustedes se están riendo, pero el emprendedor el emprendedor que me está viendo sabe lo que yo le estoy diciendo. Para tú emprender en este país, tú tienes que hacerlo todo. Tú eres el CEO de tu empresa, pero cuando tú miras para atrás, tú eres el que barre, tú eres el mensajero. Y que de por sí te ahogan con los impuestos. Y te ahogan. Entonces, ¿dónde van a estar esas empresas, Caminero? ¿Dónde van a estar esos jóvenes que venden por redes? Así es. O sea, hay emprendedores que dentro de esta crisis, en esta crisis, ellos van a encontrar oportunidades, las van a encontrar. Pero no es el momento para emprender. Pero van a encontrar emprendedores que van a encontrar la oportunidad de por dónde se van a colar y van a ver oportunidades de negocios. Hay emprendedores que si no estaban en la fase de estabilización, recuerden que todos esos pequeños negocios arrancan, entonces su vida es muy inestable al comienzo. Antes de los 3 años, el que no se estabilizó, bueno, salió, se quedó fuera y va a pasar a ser
empleado. Entonces, el que no estaba en la etapa de estabilización como emprendedor, esta crisis se la pone bastante difícil. Se lo lleva. Podrán encontrar formas de reorientar el negocio, porque una característica del emprendedor es esa que no se rinde. Exacto. Que no se rinde y va reorientándose, se va a enfrentar a una situación Hasta que tiene bastante fuerza. difícil. El que va a arrancar ahora, el que está empezando a arrancar de cero, lo tiene que estar pensando. Y van a ver aquellos que van a encontrar oportunidades, como hubo gente que ha hecho mascarillas artesanales. No sé si ustedes, no sé Sí. si se han visto gente que está vendiendo mascarillas artesanales, sobre todo en Santiago. Entonces eso se llama identificar una oportunidad en medio de una Bueno, crisis. lo que pasa es que, Hay una lo que pregunta. pasa, perdón, lo que pasa es que el que estaba haciendo carro en Estados Unidos cambió para mascarillas y elementos médicos y para ventiladores. Entonces, el que está abajo, chiquito, tiene que... Aquí hay gente que va de un momento a otro, va a hacer helado de nuevo y va a vender hielo en su casa. Bueno, Porque este es el momento. Ahora sí es verdad bueno, que vamos... yo te llevo una No, ventaja pero a que ti se hace en helado un en su casa, sentido ¿no? ¿A ahora. quién se lo vende? Tú No, decías, a domicilio. ¿A quién se lo vende? Pero cuando Si pase hace la helado en crisis, su casa. cuando pase la crisis, tú verás mucha gente, o tú no creciste, por tu caso no había gente que Sí, hacía, vendía hielo, sí, y sí. vendía helado Bueno, de coco y helado de batata, fundita, y sí. helado de fundita. O sea, aquí hay mucha gente que va a volver otra vez yo por llevarle unos cuantos meses a ustedes he visto ¿Cómo que unos varias cuantos crisis, meses? varias crisis en el país, es como tú dices, la gente, ¿verdad? El que no lo hacía, o sea, yo llegué a ver profesionales, empleados, tener que conchar, como se hizo. Hoy se llama tasear, hoy se llama, dicen Hacer Ubear, Uber, no sé si Uber, la palabra es sí. correcta, ¿verdad? Brindar servicio de Uber y desde la casa, brindar y vender, todo tipo de cosas, son de las salidas que tiene la gente en países como el nuestro. Porque en los países desarrollados ellos se van a reanimar. O sea, ahí, por ejemplo, el expresidente de la Reserva Federal, Bernanke, está apostando de que de Estados Unidos podría salir, repuntar rápido una vez se controle la situación. Pero hay otros países, hay otros más pesimistas que dicen que no será tan fácil. Para nosotros Bueno, será pero si un algo poco más tiene- difícil, pero vamos a salir adelante. Pero si algo de experiencia tiene Trump es para salir adelante como gerente, porque ese ha sido uno de sus mayores éxitos personales. Ahora, Bueno, lo que hay nos... una Tienes que división de estudiarlo bien a opiniones en Donald eso. Trump, oíste. No, Estúdialo bien. Perdón. Ahí va, Perdón. ahí va. Hay Yo una, no hay me una estoy- división. bien. yo no me estoy Porque refiriendo. hay yo no muchos me que estoy- dicen que él no lo maneja bien los negocios. No, bueno, pero se ha mantenido y aquí hay mucha gente que no lo maneja bien y que no paga impuestos bueno, y que está son los, manejando bien ahora precisamente son los Trump, son los principales empresarios de pero este país. precisamente Trump hace lo mismo. creció por evasión de impuestos. Sí. Y aquí no sí. pasa lo mismo. Sí, no, yo no he Y dicho aquí que no no. hay gente que es el número uno y que lo ponen de ejemplo. Y cuando usted va a buscar el historial, tiene todas las facilidades de impuestos que no tiene un emprendedor o que no tiene un Mira, empresario Donald Trump pequeño. lo que está demostrando es que es un gran político que sabe Eso sí. manejar y manipular Manipular. a Eso sí. las masas, porque fíjate, ahora mismo tiene una tasa de aprobación altísima. Pero Eso sí, fue eso es en así. ese sentido que yo lo dije. O sea, Ok. yo no me estoy olvidando de la historia que tiene Trump, que no pagaba impuestos, de las cosas No que ha pagaba hecho. ni paga. Ni paga. Y todavía es presidente y tiene muchísimos problemas, pero has demostrado que es un gerente. Y aquí no hay gente que ha demostrado que es gerente y en base a esa gerencia es que está proponiendo sus ideas. Así es. Así es. Hay una pregunta, Caminero, que a mí no me gustaría dejar pasar y es precisamente con el asunto de la discusión que hay sobre el uso de los fondos de pensiones para los trabajadores y las personas en esta crisis. ¿Es realmente recomendable que se utilicen estos fondos en estos momentos? Bueno, si pudiéramos verlo en una escala o paso a paso, yo diría que era más fácil tú usar los fondos del Lidopril, porque el Lidopril tiene 42 mil millones de pesos que están ahí descansando. ¿Por qué? Porque ese dinero es para los accidentes de riesgo laboral. Entonces, cuando han ocurrido los accidentes de riesgo laboral, parece o que la gente no acude o que la demanda de ese tipo de servicios no ha sido lo suficiente como para presionar esos fondos. Entonces, esta institución te tiene 42 mil millones de pesos por un lado y de eso hay 16 mil millones de pesos que son reservas técnicas que pueden ser utilizadas y que te crean menos conflictos. En los fondos de pensión, que son fondos que administran las AFP, que ya superan los 600 mil millones de pesos, cuyo propósito es garantizar una pensión digna a futuro. ¿Cómo? Invirtiendo esos recursos de una manera rentable y segura. Entonces, aparte de eso,
si tú te enfrentas con la primera experiencia de esta experiencia que estamos viviendo aquí, de este modelo que estamos replicando aquí, del modelo de capitalización individual que es Chile, y allá se le está entregando al trabajador apenas el 30% del costo de la canasta básica. Si tú ahora disminuyes esos fondos, porque tú quizás pueda aprobarse una ley, quizás pudiese utilizarse, pero si tú disminuyes esos fondos, entonces menor será todavía la pensión que tú vas a tener a futuro. Lo que se ha hecho en otros países es utilizar esos fondos para invertirlo en actividades productivas que contribuyan ¿a qué? Al desarrollo económico y social de la nación. Aquí no ha podido utilizarse esos fondos para esos propósitos, sino que esos fondos, ¿dónde están? El 45% están en el Banco Central de la República Dominicana, el 27% están en el Ministerio de Hacienda, el porcentaje restante para llegar al 100% están en los bancos, pero los bancos entonces ¿dónde tienen su exceso de liquidez? En el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda. En otras palabras, esos recursos están en el Banco Central, entonces tú retirarlos de ahí, tú puedes crear desequilibrio. O sea, es dejar al país sin dinero. Entonces hay que utilizar un mecanismo más apropiado para eso, y quizás esperar un momento de crisis más profunda para decir vamos a utilizar esos fondos. O sea, es mi opinión muy personal. Que utilizar esos fondos lo que podría traer en vez de ventajas a nivel general en el país. Ahora mismo yo entiendo que esos fondos... En el país, no el que lo tiene, el dueño. En el país. En el país. O sea, esos fondos ahora mismo han desempeñado ese propósito de la estabilidad cambiaria que hemos vivido. O sea, es un absurdo pensar en que se usen esos No es fondos. un absurdo. Lo que yo pienso es que todavía no hemos llegado a la magnitud de la crisis como para decirle vamos a echarle mano a esos recursos. Podemos tener otras opciones, y yo creo que eso de IDOPRIL te crea menos problemas, porque ese dinero ¿es para qué? Es para asistir al trabajador cuando tiene un accidente laboral. Ahora tiene un accidente laboral, ¿dónde? En el bolsillo, porque se ha mandado a su casa a sentarse sin un centavo. Entonces, para que no te vayas sin un centavo, entonces te voy a dar algo. Es como que tú dejes de pagar la casa para pagar el carro. Claro, no. Tú me mandaste a mi casa a sentar, pero yo tengo un dinero ahí. Que dicho sea de paso, que todo el que ha tenido que ya entrar en la edad que pueda cobrar su pensión tiene una queja porque no le dan los cuartos que le corresponden. Entonces, cuando tú tienes un sistema que no te ampara o que tú no te sientes satisfecho, porque ninguno de nosotros nos ha tocado... Yo no sé, Julio, ninguno de nosotros nos ha tocado ir a pelear ese dinero de esa pensión. A los que le ha tocado viven al grito, no le dan lo que le corresponde, lo maltratan, no le llega cuando es el dueño de la AFP, hacen lo que quieran. Es mejor tú decir, porque no estamos diciendo que nos lo den completo, estamos diciendo danos 3 salarios, danos 2 salarios que nos permitan la estabilidad hasta que todo pase. Pero la ley prevé, oye, la ley prevé, ahora, si tú tienes más de 60 años, y tú te quedas desempleado por un periodo superior a 6 meses, tú puedes ir a tu AFP a que te dé tu dinero y te lo va a dar. Pero es que todo el mundo en este país tiene hasta los 35 años para tener trabajo. Después de los 35 años que hay gente que no lo cogen en ningún sitio. Ya es el que no califica. Yo lo que te estoy diciendo, el que tiene más, por lo menos los casos que yo conozco y que me han abordado y que yo le he dicho, mira, el procedimiento es este. Tú tienes más de 60 años, ya tú no vas a acumular las 360 cuotas que establece la ley 8701 para que te den una pensión, porque ya tú tienes 60, tú no vas a trabajar 30 años más, entonces tú tienes 10 años trabajando, que te den tu dinero, y las AFP tienen que dárselo. Cuando ha habido problemas yo le digo, vete donde Nércida a la DIDA, Nércida Marmolejo, y ahí te van a defender para que te den tu dinero. Y o sea, lo defienden. El que quede en esa situación ahora, le van a dar su dinero. Pero hay que aclararle a la gente que está de acuerdo con el uso de esos fondos, que si se les da ahora, no esperen fondos para después. No, pero claro. Porque esa es la aclaración. Tiene que estar claro con eso. Lo que pasa es, Julio, que porque ahorita quieren que se lo den ahora, y cuando tengan los 60 quieren que se lo den también. Lo que pasa es que si la gente recibe cada cierto tiempo un mail informativo de tu AFP, a ti llevándote quién te trajo, tragándote un cable, y cuando tú mires esa suma, tú dices, ¿y eso cuánto? Con eso yo resuelvo. Pero con eso yo resuelvo mi vida. No, hay amigos que yo le digo, oye, pero tú tienes, a veces hago le digo, oye, tú tienes ahí una cantidad de dinero, tú tienes 2, 3, 4, 5 millones de pesos, pide tu dinero. Y si yo porque tú no vas a durar 30 si años yo me más. muero.
¿Y quién lo va a usar? ¿Quién va a usar esos cuartos y yo me muero? Porque fíjate, lo que pasa es que en el sistema de aquí, diferente, fíjate que le puse el dato ahorita de la ayuda por desempleo. Sí. Recuerda que en Estados Unidos tú no tienes ese concepto de las prestaciones laborales. Si tú tienes lo que se llama, en teoría económica, un estabilizador macroeconómico. Y es que para que el consumo no se caiga de golpe, cuando tú te quedas desempleado, entonces tú vas, dicen los dominicanos, a colectar. Colectar es que tú vas y dices, yo me he quedado desempleo, entonces duran 6 meses pagándote el 50% de tu salario. Entonces así el consumo en una sociedad de consumo como la de Estados Unidos se cae de golpe. Aquí no conocemos ese concepto. Al no tener ese concepto, lo que tenemos son las prestaciones. Me cancelaste. Entonces dame mis prestaciones laborales, que la idea es eso mismo, que te den una cantidad de recursos que de acuerdo a tu condición salarial y a tu condición de vida te permita amortiguar los primeros 6 meses en lo que tú consigues un nuevo empleo O pone un negocito. o buscas qué hacer. Y eso, que hay políticos que la quieren quitar. Que muchos establecen eso, que ya después de que tú no tengas, digamos, la edad hábil para trabajar, con estos fondos de pensiones que te entregan, tú te vuelvas un emprendedor. Hay Claro. muchos que aplican esta teoría. No, que hay gente, óyeme, que hay gente que aprende a coser o aprende a cocinar después de, y ese dinerito le sirve, para montar el negocio. para montar eso el es así. negocio. Claro, así Yo me es. imagino que también Julio podrá, y cuando digo Julio lo miro a los dos, Julio Enrique, me imagino que en la cartera de préstamo de banca solidaria o de pymes que tiene el gobierno entrará o debe entrar en una reingeniería o un proceso distinto para poder ayudar a esos emprendedores o a esas personas que pertenecen a esa cartera de préstamo que han iniciado un negocio y no esperaron que el 2020 iba a comenzar con esta crisis. Mira, fíjate que el presidente dijo anoche de que el ministro Montalvo iba a hablar hoy al país, pero el presidente también dijo de que la parte técnica de toda esta propuesta van a seguir siendo explicadas. Tanto Banca Solidaria y Promipyme han venido haciendo un trabajo dentro de eso que se llama Plan Más Pymes. Evidentemente, Banca Solidaria siempre ha dicho que tiene una tasa de morosidad cero. Yo creo que en estas circunstancias... Porque los pobres somos buena paga. Así es, la calidad de la cartera se le va a deteriorar, pero yo entiendo que a través de Promipyme, Banca Solidaria, Banreserva, ¿cómo se llama? Banco Reserva también tiene una Fundación Reserva, también vendrán con su plan a ese nivel, a nivel de la microfinanza para darle facilidades, porque muchas entidades de microfinanzas le deben, sobre todo a Banca Solidaria, Promipyme, Banco Reserva, porque a través de ellos se canalizan esos créditos. Entonces vendrán ese programa también diríamos, de amortiguarle el golpe en cuanto a la recuperación o de inyectarle recursos para que a sus niveles lleguen recursos, porque esas entidades también se van a ver afectadas. Creo que ahora el presidente ha estado como en la parte macro, ¿verdad? Sí, exacto. Ahora está tanto en la parte fiscal, en la parte monetaria, en la parte de política sanitaria, pero después habrá que bajar a esos detalles porque abordamos cómo impacta este tema de aplazar el cobro de los impuestos, ¿verdad? Cómo te favorece a la clase media que paga impuestos, bajar las tasas de interés, correrle hacia adelante dos o tres cuotas de préstamo, pero ese chiquito de abajo que también vive del financiamiento o esa ONG de crédito que ahora va a tener problemas para recuperar el crédito, no podrá cumplir tanto con Fundación Reserva o con otras entidades gubernamentales que le den financiamiento, entonces va a tener su dificultad. También habrá que darle la gracia correspondiente para que pueda amortiguar este golpe. Julio Enrique, tú que conoces ciertas expresiones, cuando uno debe, en realidad cuando la gente debe, cuando tiene presión bancaria, el ánimo y la expresión es otra. La expresión del presidente en el día de ayer pareció un hombre sumamente preocupado, tenso. De por sí el presidente, y Julio decía al inicio del programa, es poco expresivo, o sea, el presidente no es muy comunicador, no le gusta exponerse tanto, pero ese discurso de ayer, en el que él comenzó siendo empático, porque él comenzó tratando de conectar con las personas que por una u otra razón han tenido que dar todo en esta crisis sanitaria. Pero la expresión de ayer, pese a todas las medidas que él anunció, era de un hombre sumamente preocupado, tenso y de expresión
por más que él quisiera quizá darnos ánimo a los dominicanos, su expresión de rostro estaba caída. ¿Se siente así económicamente la población? ¿Es eso lo que de verdad Bueno, estamos viviendo? mira, yo lo veo desde dos puntos de vista. La población en estos momentos, fruto de todos estos mensajes que le está llegando, que ninguno son positivos y sentados en su Ni casa, alentadores. lleno de ansiedad, lleno de temor, está bastante preocupado. Pero cuando lo veo desde el punto de vista del presidente, yo también me voy con el lado de nosotros, los economistas, que damos seguimiento al desenvolvimiento económico y social a nivel interno del país y a nivel externo. Y yo digo que nosotros sufrimos más que el ciudadano común. ¿Por qué? Porque evaluamos de antemano qué es lo que viene y empezamos a sufrirlo antes de tiempo. Tú tienes que ver en la expresión del presidente preocupado porque él sabe la magnitud de la situación a la que nos podemos enfrentar si nosotros mismos no apoyamos. Es que nosotros no podemos llegar como país al nivel al que llegó Italia o al nivel en que está España, que le están diciendo al adulto mayor, ¿verdad? Y al adulto mayor, una persona de más de 65 años, yo estoy infectado de coronavirus, vaya a morirse a su casa, porque no hay cama, porque el sistema colapsó. Entonces, consciente de que no debemos llegar hasta ahí, tú tienes que ver el rostro y la expresión de una persona que le está comunicando a su pueblo también: estoy preocupado y yo quiero que ustedes se preocupen y ayúdenme en qué, en ese programa. Quédese en su casa. Quédese en su casa es porque cada uno de nosotros es el principal vehículo para contagiar a los demás y colapsa el sistema de salud. Por cierto, Julio Enrique, te he visto en muchos programas, no te me acerques. Te he visto en muchos programas, no te me acerques. Pero fíjate a qué distancia estamos, no a 2 metros, no. Pero es como a 10. Gracias a Dios que es así. Agradecerte la participación en esta mañana con nosotros porque quedamos bastante claros. Creo que definitivamente la parte económica hay que desarrollarla, hay que desmenuzarla para que todo el mundo pueda entender. Porque como ustedes saben, el dominicano estamos muy acostumbrados a que 2 y 2 son 4 y a veces en economía todo 2 y esto 2 no son 4. no son 4. Entonces tú no entiendes que 2 y 2 no sean 4. Exacto. Eso es así. Gracias a Julio Enrique Caminero, que es nuestro economista. Ya se ha hecho el economista Nuestro del economista grupo de cabecera del grupo de medios Telemicro, aunque es parte del programa A la Misma Hora. También es importante para todos los demás programas llevarles a ustedes esta información económica. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa de inmediato y nosotros volvemos en breve, no se muevan.